Bueno, tengo entendido que se está filmando. Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Hoy nos toca como esta segunda parte, ¿no? De... Tenía la lastimadura. Que así como hablamos de la introducción de la psicología deportiva en el fútbol, perdón, así como hablábamos una introducción de la psicología deportiva en sí, ahora está bueno poder hablar de la psicología deportiva en el fútbol, ¿no? Si tenemos que poner como objeto de estudio de la psicología deportiva al fútbol en sí, ¿qué es el objetivo más principal? Es optimizar justamente que aquellos, eh, aquellos procesos mentales, ¿no? Emocionales y sociales que influyen en el rendimiento, ya sea del jugador o del cuerpo técnico, ¿sí? El objetivo principal, ¿sí?, de la psicología deportiva es mejorar las habilidades, ya sea psicológicas, ¿no? Eh, Como así para poder gestionar emociones y sobre todo favorecer una dinámica mejor de grupo o de equipo, ¿sí? Y a su vez, recuerden que la psicología deportiva, chicos, va a permitir comprender cómo un factor externo eh, como el público, medios de comunicación y entorno familiar, va a implicar en la conducta y desempeño del futbolista. ¿Mm? De acá está bueno poder ver que cuando hablamos de esos procesos mentales o habilidades psicológicas, cuáles son que se pueden ver en el fútbol, ¿no? Eh, Estos pueden ser los podemos ver, ya un poco lo saben, pero como para dejarlos como fundamentados, son la atención y la concentración, ¿no? Esto de poder focalizar el estímulo, ¿no?, relevante del juego y poder filtrar los distractores que se presenten. La toma de decisiones, el hecho de poder seleccionar, ¿no?, la mejor acción posible bajo presión. El poder gestionar las emociones, ¿no? Regular la ansiedad, la frustración, la euforia, ¿no? Eh, el poder brindar autoconfianza, que es esto de creer en la propia capacidad de uno. La motivación, que de las más importantes, que es mantener la energía y el esfuerzo, ¿no?, a lo largo de la temporada. Y sobre todo, como la que desembocan todas ellas, la resiliencia, ¿sí? Que es esto de poder tener la capacidad de superar adversidades y así aprender, ya sea de los errores o de las derrotas. ¿Mm? Acá, por eso acá nace como un lindo concepto, que es esto de poder ver el jugador como sujeto complejo, ¿no? Cuando hablamos de sujeto complejo, es esto de que sujeto, porque justamente el jugador está sujeto a qué, el futbolista está sujeto a qué, a su persona, por eso se denomina el concepto sujeto. Y complejo, porque justamente implica toda una articulación de variabilidades que influyen en el rendimiento deportivo, ¿no? Porque el futbolista va a combinar aspectos técnicos, ¿no?, con emocionales, cognitivos y sociales. Y al tener esos cuatro aspectos, y es algo complejo. Eh, si tenemos que nombrar variabilidades, bueno, podemos nombrar, ¿no? La historia personal. Entiendan que sea un niño, sea un adolescente o un adulto, hay una vida detrás, ¿no? Que le trae y que hace que lo forme, ¿no? Eh, los aspectos emocionales, que es esto de poder manejar la presión, fomentar, ¿no?, poder brindar un control más de impulso y así una mejor resiliencia, ¿no? Eh, Hábitos y rutinas, saber que tiene sueño, tiene una alimentación, tiene una recuperación, ¿no? Ya sea física y mental. Poder generar así vínculos, que es esto de una relación con compañeros, dar un cuerpo técnico y sobre todo un entorno ya sea familiar o social, ¿no? Y sobre todo poder hacer una cultura deportiva, por así decir, ¿no? Es esto de los valores, la ética del club. Estas variables, fíjense que dentro de todo son todas por fuera del deporte. Entonces, siempre está que un poco lo hablábamos, eh, hasta dónde las tengan en cuenta ustedes. Bueno, siempre es el punto medio la clave. Esto quiere decir de que ni desestimarlas ni agigantarlas. Es saber de que son variabilidades que influyen, ¿sí?
Eh, y ahí es donde está bueno poder articular esto con el concepto psicodeportivo, ¿no? Del DT como líder. ¿M? Porque un director técnico, me, me salté la C, un director técnico guía, ¿sí? Al equipo, ya sea desde lo táctico y lo emocional, ¿sí? Influyendo en la motivación, ¿no? Como saben, y el clima grupal. Ahora, dentro de todo este liderazgo se presentan distintas competencias psicodeportivas que hacen a la variabilidad que influye al jugador, ¿no? Que esto va a ser la comunicación efectiva, ¿no? El poder regular las emociones que se vayan presentando, poder tener una lectura de grupo, esto implica identificar roles, ¿no? O digo, distintas tensiones y motivaciones, siempre generar y promocionar autonomía y confianza en los grupos y sobre todo gestionar las situaciones de presión o crisis, ¿sí? Estas son las competencias psicodeportivas que se van a presentar dentro de cada jugador y sobre todo en el equipo para saber de qué buscan ir todas para adelante, ¿sí? Y ahora, teniendo siempre en cuenta esto, recuerden que está bueno poder ver que, que acá se presentan como ese estilo de liderazgo, a cómo poder liderar, ¿no? Un, eh, un, un equipo teniéndolo en cuenta de una mirada psicodeportiva, ¿no? Así como en su momento recuerdan que habíamos nombrado cuando hablamos de liderazgo, hablamos de varios, ¿no? Que eran cinco. Acá, desde el lado de psicodeportivo, tengan en cuenta eh, que lo podemos clasificar en cuatro, ¿no? Acá el que estaríamos sacando era este que habíamos hablado del laissez-faire, ¿no? De que es esa mínima interacción generando una total autonomía. Bueno, ese es un concepto más deportivo moderno, ¿no? No hay, hay algo psicodeportivo ahí, porque justamente no hay tanta interacción justamente con ese jugador a la cual hay que gestionar y acompañar. Dentro de lo psicodeportivo hay cuatro, a mi forma de ver, los fundamentales, ¿sí? Son dos, ¿no? Los dos liderazgos, y esto es pregunta de examen, más psicodeportivos hablando, son dos, que es el democrático y el transformacional, ¿sí? Recuerden, el democrático, como dice su nombre, ¿no? Fomenta la participación y la autonomía, y el transformacional, como dice su nombre, inspira y motiva a generar un desarrollo integral, ¿no? ¿Por qué son los más psicodeportivos hablando en sí? Porque es una cuestión de que son los que más articulan al deporte, ¿sí? Más articulan al jugador con el DT y sobre todo es el que más herramientas psicológicas va a brindar, porque hay un apoyo, ¿sí? En cambio, el autoritario y el situacional, el autoritario es el que genera decisiones unilaterales, es más deportivo, es más justamente a la mirada de uno, no hay una interacción explícita ahí. Y el situacional, sobre todo, es el que va a adaptar el estilo según la temporada, ¿no? Según el momento del partido. Y recuerden que, que lo psicodeportivo no es estático, es dinámico, ¿no? No se basa solo en una variable, sino en muchos, ¿sí? Eh, y por eso está bueno ver en todo esto que, que a la larga no deja de generar el liderazgo psicodeportivo en sí hablando, ¿no? Y demás, una dinámica de grupo, siempre a tener en cuenta, que es como lo venimos viendo en todas las clases, ¿no? Eh, Porque si tenemos que definir el fútbol desde lo psicodeportivo, es un deporte colectivo, ¿sí? Que va a requerir tres herramientas, ¿no? Constantes. Cooperación, cohesión y comunicación. La triple C, ¿sí? Y acá, justamente por eso, la psicología deportiva va a aportarle herramientas para mejorar todo esto también, ¿no? Y que ahí son esos factores clave a tener en cuenta, ¿sí? Que es esto de poder generar una confianza, ¿no? Generar roles claros, poder dar un clima emocional más positivo y motivador, ¿no? Poder gestionar efectivamente los conflictos, pero sobre todo también dar un sentido de identidad o como solemos hablar, de pertenencia, ¿sí? Eh, y que por eso, a la hora de intervenir en el grupo de una manera más psicodeportiva, está bueno tener distintos aspectos claros y fundamentales, ¿sí? Eh, Estos son poder optimizar la comunicación, ¿sí?
para que sea más efectiva y coordinada, ¿sí? Poder fortalecer la identidad, ¿no? Y la cohesión del grupo, promover el sentido de pertenencia y compromiso que venimos hablando, y sobre todo desarrollar estrategias para así resolucionar los conflictos y cualquier manejo de tensión grupal. ¿Mm? Eh, por eso, a la hora de intervenir en el grupo, está bueno poder ver qué entrenamiento o qué intervención psicológica se puede hacer en todo esto. Y ahí es donde está bueno entrenar las habilidades psicológicas como la concentración y la atención, ¿no? El diálogo interno, ¿no? Trabajar herramientas como la visualización y la imaginación, el hecho de que hay cosas que se ven en la cancha y hay cosas que se proyectan, ¿no? Como hemos hablado, está de las técnicas de respiración y relajación, y sobre todo poder entrenar la resiliencia, ¿sí? Son habilidades psicológicas fundamentales. Ahora, a todo esto siempre está bueno entender de que no dejamos de generar un acompañamiento emocional, ¿sí? Esto va a ser ya sea apoyar en momentos de frustración o derrota, poder prevenir aquel, eh, aquel burnout o sobre todo ese cuidado, siempre generar un cuidado integral, ¿no? De ese bienestar mental y sobre todo gestionar cualquier ansiedad en cuanto a lo competitivo que se presente, ¿sí? Eh, y que teniendo en cuenta todo esto, está bueno saber que el trabajo, ¿sí? A la hora de trabajar este liderazgo es con el cuerpo técnico en momentos clave, ¿no? ¿Qué quiere decir con el cuerpo técnico? Bueno, saber que la articulación con el DT va a generar un mejor liderazgo, una toma de decisiones, esto que hablamos de no estar solos, ¿no? El saber que desarrollo estrategias para generar mejor comunicación y motivación, ¿no? El saber que planifico, ¿sí? Intervenciones según cada temporada, cada partido y cada momento, ¿sí? Ahora, en base a esto, ¿no? Según lo piensa. Y pero, Valen, vos me habías dicho que lo situacional no es psicodeportivo, o sea que es cada momento, y acá me estás hablando de intervención. Bueno, la diferencia de eso es que justamente por algo es liderazgo situacional, y acá hablamos de planificación de intervenciones, ¿sí? Planificar implica que hay que hay un inicio, pero no hay un fin, porque siempre estás planificando, ¿sí? En cambio, lo situacional es en base a un contexto, ¿sí? Eh, ¿Y cómo serían los momentos clave? Bueno, un poco lo supondrán, me imagino, ¿no? Los momentos clave es en la precompetencia, ¿no? O en la previa de un partido, en la competencia en sí, ¿no? En el momento de rendir, y el post partido, sobre todo, que es lo más importante. Y ahí es donde está bueno hablar como una tercera, que es esa reinserción tras una lesión, que es el poder construir confianza, ¿no? Y generar una adaptación más física y psicológica en el contexto, ¿sí? Eh, por eso la psicología deportiva es fundamental, ¿sí? Para el desarrollo integral de los jugadores y del equipo en sí. ¿Mm? La intervención, si tenemos que acomodar como una definición en sí, es poder gestionar, es permitirse gestionar, ¿no? Las emociones, potenciar las habilidades y así mejorar el clima grupal, ¿sí? Eh, y que sobre todo es esto de poder saber que integrar la psicología deportiva en el fútbol eh, va a generar una intervención continua, evaluaciones periódicas, ¿sí? Y una articulación constante entre el jugador y el DT. ¿M? Eh, en el, pero, en el, en el afiche les voy a poner distintos referentes, porque estos temas es como que nunca acaban. Siempre está bueno por saber un poco más, ¿sí? Así que bueno, eso es todo, chicos. Espero haber sido claro y cualquier cosa me escriben. Abrazo.